Buenas noches, máster. Me presento, mi nombre es Obed Gabriel Santijeres, soy de la carrera de Economía del primer semestre del curso B1. A mí me tocó hablar sobre la derivada como una razón de cambio. La derivada es una herramienta matemática fundamental que nos permite entender cómo cambia una función a medida que su variable independiente varía. En otras palabras, la derivada nos proporciona la razón de cambio de una función a un punto determinado. ¿Cuál es la razón del cambio? La razón del cambio se refiere a la tasa a la que una variable cambia en relación con otra variable. Por ejemplo, si tenemos una función que describe la distancia recorrida por un objeto de una función del tiempo, una variable, una derivada de una función nos dará la velocidad del objeto a un punto específico. Vamos a realizar un pequeño ejercicio. Que hay que derivar x elevado al cuadrado. Esto queda así. Igual a 2 x. Y la respuesta de esto es 2x. La respuesta. Ahora hay que multiplicar 2x con 5. Es igual a 10x. Bueno, a continuación del ejercicio, recordamos que el anterior ejercicio salió el resultado total es de 10x. Y hay que seguir con nuestra segunda parte del ejercicio, de la razón de cambio. Dice, cuando la longitud de cada lado es de 10 centímetros, la razón de cambio de área del cuadrado es otra vez. Bueno, a continuación vamos a seguir haciendo la segunda parte del ejercicio de la razón de cambio. Aquí dice, cuando la longitud de cada lado es de 10 centímetros, la razón de cambio del área del cuadrado es. ¿Cómo vamos a hacer este ejercicio? Vamos a reemplazar x. Dice que la longitud de cada lado es de 10 centímetros. Esta será x. Y en la primera parte del ejercicio que hicimos salió 10x. Y la longitud de cada lado del cuadrado es de 10. Hay que reemplazar 10 centímetros a la primera parte del ejercicio que hicimos. Que esto queda así, que es 10 por 10. Esto es igual a 100 centímetros. Es la respuesta. Gracias. Saludos, máster. Mi nombre es Natalie Domínguez. Voy a estar hablando sobre la determinación de una razón de cambio. La determinación de una razón de cambio se refiere a la medida en la cual una variable se modifica con relación a otra. Es la magnitud matemática que define el cambio de una variable o de una magnitud física respecto de otra. Por ejemplo, la velocidad de una razón de cambio de la posición respecto del tiempo. Importancia de la razón de cambio. La razón de cambio es crucial para comprender y cuantificar los cambios en diversas magnitudes, como el índice de crecimiento de una población, la velocidad de un objeto, la tasa de desempleo, el caudal,
el caudal del agua a través de una tubería, entre otras. Estas cantidades son en efecto razones de cambio y su cálculo es fundamental para comprender fenómenos relacionados con la variación de una magnitud que depende de otra. A continuación les voy a estar hablando sobre un ejercicio. Master, mi nombre es Jennifer Garcés y hoy les voy a hablar sobre la razón del cambio del precio con respecto a la cantidad. Es un concepto fundamental en la economía y finanzas que se utiliza para analizar cómo cambia el precio de un bien o servicio en función de la cantidad de ese bien o servicio que se produce o se consume. Esta relación es crucial en la teoría económica, ya que nos permite comprender cómo la oferta y la demanda afectan los precios de un mercado. Cuando se estudia la razón del cambio del precio con respecto a la cantidad, se está analizando cómo varía el precio de un producto en respuesta a los cambios en la cantidad demandada o suministrada en un mercado. En un mercado competitivo, la ley de la oferta y la demanda establece que el precio de un bien tiende a aumentar cuando la demanda supera la oferta y a disminuir cuando la oferta supera la demanda. La razón del cambio del precio con respecto a la cantidad se refiere a la derivada de la función demandada inversa entre P y Q, que muestra cómo cambia el precio con respecto a cambio en la cantidad Q. Un ejemplo, supongamos que tenemos una función demandada inversa que es PQ igual a 500 menos 2Q. Les voy a dar un ejemplo. Les voy a escribir, supongamos que tenemos una función de demanda inversa, que es una función que nos da el precio, que eso tiene como una fórmula en función de la cantidad Q. La voy a escribir. La razón del cambio, este es mi tema, la razón del cambio del precio con respecto a la cantidad. Ya. Como dije, supongamos que tenemos esta función de aquí, P es igual a Q igual a 50 menos 2Q. De este ejercicio queremos encontrar la razón del cambio del precio con respecto a la cantidad. Es decir, que este ejercicio de aquí le vamos a hacerle la derivada de PQ con respecto a Q. Entonces la función demandada, la función de demanda inversa es esta de aquí. Ahora, para poder derivar la función con respecto a Q, para encontrar la razón del cambio del precio con respecto a la cantidad, derivamos PQ con respecto a Q, PQ con respecto a Q, que la fórmula sería D sobre DQ es igual a D, que es la demanda sobre demandada sobre Q. Entonces, quedaría igual a, con la fórmula quedaría 50 menos 2Q. Entonces, a esto de aquí le vamos a sacar la derivada por medio de la fórmula de acá. De P
sobre D, que es igual. La derivada de aquí no tenemos con quién, para poder derivar. Entonces, como no tiene su exponente, como no tiene exponente, iría a 0. Entonces, menos 2q, la derivada de 2q sería 2, menos 2. Quedaría así. Entonces, la derivada del precio sobre respecto a la cantidad nos dice que por cada unidad adicional de la cantidad de Q que se demanda, el precio que es la P disminuye. Entonces quedaría así, precio sobre de la demanda, quedaría el 2 lo disminuimos, quedaría solo menos 2. Entonces quiere decir que eso nos dice que la unidad adicional de la cantidad Q que se demanda, el precio disminuye cada dos unidades monetarias. Entonces el ejercicio quedaría solo menos 2. Es un ejercicio solamente de reemplazarlo y sacarle la derivada, que es un ejercicio simple, como para una explicación. De ahí quedaría, sería la respuesta, porque aquí no tenemos con cuál derivarla, que el exponente normalmente debería ser 0, y que quedaría menos 2, la derivada del 2q quedaría menos 2. Entonces sería la respuesta del ejercicio. Gracias. Vamos a tomar el ejemplo sobre determinar la velocidad promedio de un automóvil. Supongamos que un automóvil recorre una distancia de 200 kilómetros en un tiempo de 4 horas. Queremos calcular la velocidad promedio en la que se desplazó el automóvil. Ok. El primer paso que debemos seguir es identificar las variables y valores dados. Que por ejemplo tenemos la distancia recorrida, que sería D igual a 200 kilómetros. Y el tiempo transcurrido, que sería T igual a 4 horas. Con los datos obtenidos podemos definir la fórmula de la razón de cambio. La velocidad promedio, que sería v, se define como la razón de cambio de la distancia recorrida respecto al tiempo transcurrido. En este caso sería v igual a d sobre t. El paso 3 sería sustituir los valores dados en la fórmula. Como ya tenemos la fórmula, podemos sustituir con los valores dados, que sería v igual a 200 kilómetros sobre 4 horas. Y procederemos a calcular la velocidad promedio, que sería igual a v igual a 50 kilómetros por hora. Tenemos el paso 5, interpretar el resultado. La velocidad promedio del automóvil fue de 50 kilómetros por hora durante el trayecto. Y esta sería la explicación. Como explicación adicional tenemos que la fórmula de v igual a d sobre t se aplica para calcular cualquier razón de cambio, donde d representa la distancia o cambio de la variable dependiente y t es el tiempo o cambio de la variable independiente. Es crucial asegurarse de usar las unidades correctas, kilómetros y horas en este caso,
para obtener una respuesta coherente y significativa. Este medio puede aplicarse a diversos contextos donde se necesite calcular la velocidad, la tasa de tiempo o cualquier otro tipo de razón de cambio entre dos variables distintas. Esto fue todo. Muchas gracias. Buenas tardes, máster. Mi tema es función de consumo. En economía, la función de consumo, o mejor dicho, la función de gasto, famoso teoría general de empleo, el interés y el dinero. La función se usa para calcular la cantidad total del consumo de una economía. Cuando fue diseñada por primera vez, se ideó una función muy simplista. Constaba de un consumo autónomo que no es renta corriente y que un consumo incluido que se resulta influido por el nivel de renta de la economía, que la fórmula sería C autónomo más consumo, que bueno, sería la proporción marginal a consumir, y Y de que sería la renta. Y esto nos da consumo es igual a 1000 más 0,8 por 10.000, que esto nos daría por el nivel de renta de la economía, que la fórmula sería C es igual a autónomo más consumo. Buenas tardes, máster. Mi nombre es Cristel Nayeli Guevara. Mi tema es función de consumo. Consumo es la acción de utilizar o gastar un producto, un bien o un servicio para atender necesidades humanas, tanto primarias como secundarias. La función de consumo es una herramienta fundamental en economía que analiza cómo los consumidores gastan su dinero en relación a su renta disponible. Fue introducida por Maynard Keynes en su influyente libro Teoría General del Empleo, el Interés y el Dinero. Componentes claves. Consumo autónomo representa el gasto que los consumidores realizan, incluso cuando su renta actual es cero. Por lo general, se asume que este consumo es positivo. Propensión marginal a consumir. Mide cómo cambia el consumo cuando la renta cambia. Es la pendiente de la función consumo y se considera positiva. Renta disponible. Es la renta que queda después de impuestos y transferencias gubernamentales. Comportamiento económico. La función de consumo nos ayuda a entender cómo los consumidores ajustan su gasto en función a su renta disponible, aunque esta versión simplista ha sido criticada. Es un punto de partida importante para comprender el comportamiento económico de las personas. De ahí vamos a seguir con el ejercicio. Bueno, el ejercicio nos dice, supongamos que se tiene una economía donde el consumo autónomo A es de 50 unidades monetarias y la propensión marginal al consumir B es de 0,8. Queremos encontrar el consumo cuando el ingreso disponible Y es de 100 unidades monetarias. Entonces, vamos a poner la fórmula para poder guiarnos con el ejercicio, que sería C, que significa consumo total, igual a CO, que significa consumo autónomo, más C1, que significa propensión marginal al consumo, por YD, que significa renta disponible. Entonces, lo que vamos a hacer es ubicar las cantidades como están en la fórmula, que sería C igual a 50 más 0,8 por 100. Entonces, lo que tenemos que hacer primero es multiplicar la propensión marginal a consumir con la renta disponible, que nos quedaría 80. Entonces, bajamos las cantidades para sumarlo con el 80 que nos dio de la propensión marginal a consumir por la renta disponible. Entonces nos quedaría como C
igual a 50 más 80. Entonces lo único que nos queda es sumar lo que sería consumo autónomo más lo que nos dio de propensión marginal a consumir y renta disponible, que nos quedaría igual como C igual 50 más 80 sería 130. Entonces eso nos daría como resultado de nuestro ejercicio. Gracias.